Pedro Baños hace un ejercicio difícil en su nuevo libro, La encrucijada mundial, un manual del mañana. Primero analiza los principales problemas a los que la humanidad se está enfrentando en este momento de la historia y después propone algunas ideas para mejorar nuestro futuro. Ya lo saben, es autor de otros ensayos como El dominio mundial o Así se domina el mundo. Es además coronel del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor en Reserva. Ha sido jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo y es especialista en geopolítica, estrategia, terrorismo o relaciones internacionales. Y una de las cosas que más nos ha llamado la atención del nuevo libro de Pedro Baños es que, siendo experto en temas tan complejos como los que acabamos de citar, elija la soledad de los ciudadanos como uno de los primeros problemas a analizar en su libro. Pedro Baños, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carles. Bienvenido, muchas gracias. El agradecido soy yo y además después de esas palabras tan amables, pues todavía mi agradecimiento es doble. Todas son ciertas, no me estoy inventando nada. Bueno, es curioso, ¿verdad? La soledad de los ciudadanos es un problema mucho más grave de lo que podríamos pensar. Muchísimo. Pedro. En algunos países ya es un verdadero drama. Pongo en el libro, por ejemplo, como en Japón hay ciudadanos mayores que delinquen para ir a la cárcel y estar acompañados. Es terrible. Es terrible, Hay sí. que pensar que ya hay países europeos donde más de la mitad de la población vive sola. Hay una soledad que es voluntaria, es cierto, pero sobre todo lo preocupante es la soledad involuntaria. Sabemos que en España está pasando mayores que tienen este botón de emergencias que lo pulsan solamente para durante unos minutos al día poder hablar con alguien. Qué triste. Por eso esta vez me he lanzado más allá de la geopolítica, que por supuesto el libro también está trata presente, de geopolítica. claro, sí. Pero abordar muchos de los problemas, o he intentado, en realidad no muchos, todos los problemas sociales que ahora mismo preocupan, que acucian a la sociedad. Porque muchas veces no nos estamos dando cuenta de la deriva que estamos tomando y también es interesante ver esa deriva en este marco mundial, en estas claves geopolíticas, porque todo lo que sucede nos afecta y cada vez más de una forma universal y más inmediata. Y también atender a los problemas que preocupan a todos los ciudadanos de todo tipo. Y efectivamente la soledad es uno de ellos, pero no es el único. Y no solo entre la gente mayor, también los jóvenes, ¿eh? Correcto. ¿Cómo se soluciona eso, Pedro? Pues fíjate, Carles, tiene usted razón porque los jóvenes, aunque aparentemente están conectados, se sienten solos en muchísimos casos. Se les pregunta y se sienten incluso abandonados, porque muchas veces los más mayores, los progenitores, también estamos embarcados también en ese mundo digital y a lo mejor no estamos escuchando sus necesidades, cuáles son sus verdaderos intereses. Y esto es muy importante lo que acaba de decir porque también nos debe preocupar. Pues las soluciones tienen que ser multidisciplinares. Como ponía, hay una parte del libro que son los problemas, otro que son lo que yo llamo el manual del mañana, porque hay que dar soluciones. Y pasa básicamente por tres cosas. Lo primero, la educación, que es clave. A lo mejor nos estamos equivocando con este modelo de educación. También, por supuestísimo, con un nuevo tipo de liderazgo que nos hace falta en las sociedades occidentales, sobre todo para hacer frente a otros liderazgos autoritarios que están intentando primar en el resto del planeta. Y, cómo no, modificar también nuestra democracia para mejor, por supuesto, para intentar buscar otro sistema no alternativo, pero sí perfeccionado de esta democracia, que creo que también nos hace muchísima falta, Carles. Voy a volver a los problemas y nos vamos a tutear. Por supuesto. Por favor. Encantado. Bueno, también hablas de la infantilización de la sociedad. ¿Cómo se ha producido y qué riesgos tiene eso? Que pues entra mira, también dentro de la educación, sí, ¿no? Claro, porque una vez más nosotros, este mundo occidental, que en cierto modo somos una sociedad gastada, una sociedad en declive, como ha pasado a lo largo de la historia, hay que tener en cuenta que vamos al contrario de otras partes del mundo, que ellos están empezando, vienen desde abajo y vienen en fase ascendente. Y es cierto que uno de los problemas de esa infantilización ha sido la hiperprotección de la infancia. Esta hiperprotección que se alarga muchísimo, cada vez más. Es que, claro, yo cuento hay casos de padres que están yendo a la universidad a tomar apuntes de los hijos. O
sea, es decir, estamos llegando a un extremo, pero padres que van a la universidad a protestar a los profesores por las notas que le están poniendo a sus hijos. Esto no había pasado nunca. Entonces, ese complejo de Peter Pan, en cierto modo, que cada vez se alarga más en el tiempo. Y esto nos repercute también a todos, porque eso también se traslada, incluso lamentablemente, a la política, Carles, como estamos viendo. Que muchos políticos que parece que se toman a juego, como si fuera una broma. Estamos viendo episodios lamentables. Absolutamente. Lamentables. Es que primero ya es que se haya perdido la elegancia, se ha perdido la oratoria, la elocuencia. Y estamos viendo solamente ataques personales que denigran al final a todo el sistema político, que es por eso al principio te decía lo importante que es reinventar esta democracia, fortalecerla, porque si no que sepamos que hay otra parte del mundo con estos sistemas autoritarios que se puede intentar imponer a nosotros. Y por eso es importantísimo que reformemos todo. La otra parte de esas soluciones, evidentemente, es, como te decía, es que quiero insistir en ello, es esa educación. Esa educación, pero una educación volver un poco casi a los orígenes de lo que era la verdadera educación, de cómo no solamente darte conocimientos, sino formarte como persona, que seas capaz por ti mismo de solucionar los problemas que la vida te va a plantear, porque esa infantilización lo que también nos lleva es que alguien se preocupe por mí, hoy serán mis padres, mañana será el Estado, porque yo sigo eso pensando solamente a ver cómo divertirme. Y el mundo es mucho más complejo y cada vez muchísimo más. Las redes sociales tienen en parte culpa de todo esto, pero también puede ser una solución. Sí, como todas las redes sociales, como todo en la vida, tiene su parte positiva, claro, sin lugar a dudas. Depende de cómo las usemos, ¿no? Eso es, pero también estamos viendo el deterioro que están sufriendo estas redes sociales. Redes sociales que empezó como un intercambio de contactar, de compartir información. Y en cambio lo que estamos viendo es que se está convirtiendo, sobre todo alguna que casi no me atrevo ni a citar, que en un pozo de odio total. O sea, en un enfrentamiento y que ya da igual lo que digas, comentes lo que comentes, aunque sea lo más inocente del mundo, que parece que hay alguien que tiene que sistemáticamente atacarte, ¿no? Entonces, eso tampoco beneficia al conjunto de la sociedad. Ojalá también consigamos perfeccionarnos también en ese aspecto. Conjunto de la sociedad. A grandes rasgos, en Europa Occidental tenemos cada vez mejores condiciones de vida, que eso es cierto, creo que se puede cuantificar, pero a la vez ciudadanos cada vez más descontentos. Sí, es muy curioso, Carles, porque las últimas encuestas realizadas, sobre todo entre los jóvenes en Europa, hay un gran descreimiento, desconfianza en la democracia. Y esto es muy triste. Una vez más, es que es un conjunto de circunstancias que hace que no estemos en la línea que deberíamos mantener, empezando por nuestros propios políticos, que son los que están debilitando también esta democracia y que hace que muchos jóvenes desconfíen. Que no les falta razón, Carles, porque jóvenes que les hemos dicho eso, estudia, trabaja, esfuérzate, y que no están viendo los resultados. Vemos con un paro elevadísimo, un 30% de paro juvenil en general en España, con trabajos discontinuos, mal pagados, que no les permite tampoco independizarse, que eso también coadyuva a esa infantilización, porque al final muchos siguen hasta edades muy avanzadas viviendo con los padres, ¿no? Entonces, claro, es que hay que transformar bien todo, por eso yo pongo que es muy revolucionario este libro, porque creo que nos hace falta, o como yo digo, no una revolución, pero sí una neoevolución, ver cómo podemos progresar para mejorarnos todos en conjunto. Claro, porque en parte la tecnología tiene mucho que ver con todo esto. Yo no sé, si tuvieras 15, 16 años, ¿qué profesión elegirías? Pues el problema es que los jóvenes con 15, 16 años, como bien sabes, muchos quieren ser influencers, quieren ser youtubers, y fíjate, y si ya subes un poquitito la edad, ¿qué es lo que quieren ser la mayoría de los jóvenes en España? Funcionarios. Además pongo con datos absolutamente objetivos, con las últimas encuestas realizadas, y eso, fíjate, eso también es parte de nuestro declive, porque obviamente todo el mundo no puede ser funcionario. Claro. Y además, como yo pongo ahí, que en cierto modo se está convirtiendo casi en una casta los funcionarios, que sabes que hoy muchas empresas no pueden competir con las ventajas que ofrece la administración. Esto tampoco nos beneficia en absoluto, sobre todo pensando no para hoy, sino pensando para el día de mañana. Claro, es que los jóvenes probablemente tienen una visión distorsionada de la realidad, como tú decías, por estar absolutamente inmersos en estos aparatos tecnológicos. Porque hay chicos de esas edades que mientras están con el ordenador jugando al Fortnite o a lo que estén jugando, en el regazo tienen la tableta y al lado tienen el móvil. Así que encima son capaces de ver hasta 3 cosas al mismo tiempo. Sí. Pero que muchas veces no salen de ese entorno
tecnológico. Y fíjate lo que ahora puede significar, que también hago una crítica constructiva y también un poco negativa de lo que va a significar el metaverso, que va a ser el nuevo Internet, que todavía vamos a estar todavía mucho más inmersos. Entonces tiene una visión, esa visión distorsionada, que creen que lo ideal es ese mundo, lo perfecto es estar involucrado en ese mundo, y claro, el mundo es también mucho más amplio. Sobre el metaverso, no sé si hay más expectativas que realidad. Pues mira, Pedro, de momento es cierto que había más expectativas que de momento no se están cumpliendo. Hace 2 o 3 años parecía que esto de la inmersión iba a ser absoluta sí, e inmediata, y de momento tampoco se está cumpliendo. Pero es cierto que es el camino. Como pongo en el libro, ya hay muchas multinacionales que están invirtiendo grandes cantidades de dinero en el metaverso. Y hay personas que están gastando más en el metaverso que en el mundo físico, para calzarse, para vestirse. O sea, que parece una cosa algo demencial. E incluso comprando terrenos, que en realidad no sé qué están comprando, incluso sí, comprando no terrenos, existen, ¿no? En realidad, porque les dicen que lo van a comprar al lado de un famoso, y gastando pero un dineral increíble, porque al final hay alguien que evidentemente se está beneficiando, que probablemente no vayamos a ser los usuarios normales. Pero es cierto que no se está avanzando, por lo menos tan rápido como en algún momento se creía. Claro, pero yo no sé si hay mucho empeño en mejorar el metaverso, ¿no? Como estamos diciendo, y las inteligencias artificiales, cuando tal vez deberíamos empeñarnos en mejorar la vida y la realidad de todos, ¿no? Así es, porque eso es una falsa... Ya habrá tiempo. Efectivamente, eso es una falsa realidad. Tú fíjate, lo que estamos comentando es que puede llegar un momento en que habrá personas que no necesiten salir de casa, que todo lo hagan en el metaverso, con todo lo que significa perjuicio, empezando para su propia salud, es decir, con ese sedentarismo en el que podíamos caer, sí. Y luego al mismo tiempo también es paralizar la vida real, porque si no sales de casa, no vas a ir a un restaurante, no vas a coger un medio de transporte, es paralizar la vida real, que la vamos a realizar a partir de ese momento en ese otro mundo virtual, ¿no? Y es verdad que sobre todo lo que tenemos es primero solucionar lo que aquí tenemos, y fíjate algo muy importante, si me permites, Carles, sobre todo que no caigamos en esa tentación de que vaya mucho más rápido la tecnología que la ética, porque la ética es lo que nos ha llevado a ser lo que somos actualmente las personas, los seres humanos, y si avanzamos tan rápido esa tecnología, vamos a perder parte de nuestra esencia, o que alguien aproveche precisamente para condicionarnos todavía mucho más de lo que ya estamos, por cierto. Me quedo con la inteligencia artificial, que también aparece en el libro. Yo no sé si podría ser más justa, más imparcial que un juez. Pues mira, es que el problema es que a lo Este es un asunto interesante. Lo lanzamos con tu pregunta anterior, sí. Carles. Es que a lo mejor lo que tendríamos que perfeccionar es la justicia actual, para que evidentemente no caigamos en la tentación de acudir a una inteligencia artificial que sea la que nos juzgue o la que nos resuelva nuestros pleitos. Hay quien ya lo está aplicando, no solamente en la justicia, e incluso en la política. Es decir, si tenemos políticos, afortunadamente no todos, por supuestísimo, corruptos, o que no cumplen bien con sus obligaciones, o que efectivamente están embarcados en debates ideológicos y dogmáticos y no se preocupan de vivir la realidad del país, oye, pues a lo mejor nos interesa tener una inteligencia artificial que sea la que nos gobierne. Y como también pongo, esto ya ha sucedido, ya ha habido casos en Japón, y resulta que salió tercero elegido ese robot dotado de inteligencia artificial político. Creo que al final eso, una vez más, lo que nos indica es que a lo mejor no estamos haciendo algo bien, como bien has dicho tú antes, Carles, en el mundo físico, en el mundo real. Y lo que tenemos es que perfeccionarlo antes de caer en otras debilidades. Hablas en el libro también de la renta básica universal. Recoges opiniones a favor, en contra, repasas pruebas piloto que ya se han hecho al respecto, y este es un debate que está teniendo, que se está teniendo en muchos países ahora mismo. Y fíjate, yo creo que desde luego yo abogo por ello, porque creo que no nos va a quedar más remedio. Mira, ¿con qué lo tenemos que enlazar? Con que este mundo automatizado, robotizado, digitalizado, tecnológico, ¿qué va a significar? Que habrá otros trabajos. Y habrá muchos trabajos, pero no habrá tantos trabajos como ahora mismo. Pensemos que en ámbitos que incluso pensamos que jamás se iban a utilizar este tipo de robots o de inteligencias artificiales, como podía ser el cuidado de las personas, y ahora mismo también están. Como pongo, hay robots camarero, hay robots que cuidan a las personas mayores ya en residencias de mayores, en todos los ámbitos, en la sanidad. Entonces, ¿qué significa? Que va a haber menos trabajos. Entonces, de alguna manera hay que satisfacer las necesidades de las personas. Evidentemente, si queremos mantener nuestra conciencia social
que no la debemos perder bajo ningún concepto, que también nos ha costado mucho llegar a tener este sistema de bienestar social, no va a quedar más remedio que dar a las personas un medio de subsistencia. Y probablemente sea el más justo de todos, en el sentido de que además evitas, tú a una persona ya le das un medio básico de subsistencia, a partir de ahí, que si quiere crearse más a sí mismo, que se cree, pero ya no puede estar permanentemente tampoco reclamando más a la sociedad, o que haya personas que trampeen de una manera o de otra, porque al final tú lo básico ya se lo estás proporcionando. Es cierto que eso tienes los problemas, como ahí planteamos, también de una parte que de la sociedad que se pueda volver excesivamente acomodaticia, o que incluso se pueda volver incluso contra la sociedad que le está manteniendo de esa manera artificial. Y por tanto, como siempre, habrá que abrir un debate. En el libro yo no quiero dar soluciones definitivas, Carles, porque nunca las hay. Lo que sí quiero es que se abran precisamente esos debates sobre todas estas problemáticas sociales, políticas y económicas, además de geopolíticas, para que entre todos, unidos, dejándonos de estos enfrentamientos intestinos que tanto daño nos hacen, busquemos a lo mejor fórmulas diferentes que hasta ahora no habíamos encontrado, porque en muchos casos lo que seguimos es aplicando fórmulas que casi son decimonónicas y que ya no nos sirven para este nuevo mundo. Abro otro debate, Pedro, porque Europa tiene muchos retos en la actualidad, muchos retos en el futuro también, y uno de esos retos pasa por la gestión de sus fronteras. Tú hablas de los estados tapón y de la externalización de fronteras. ¿Qué ventajas e inconvenientes está teniendo para la Unión Europea esa externalización de fronteras? Sí, ¿Cómo lo llamas tú? Dos casos muy concretos, que es el de Turquía y el de Marruecos, que nos afecta muy directamente a nosotros. Que muchas veces ellos se ven a sí mismos como, digamos, como subordinados a nosotros, ¿no? Ellos en realidad tienen un poder enorme, porque lo estamos viendo en el caso concreto de Marruecos, cómo es una manera también de coaccionarnos cuando quieren, de, en cierto modo hasta de extorsionarnos, de decir, ojo, que si no os portáis bien conmigo y no me concedéis aquello que yo os estoy demandando, o no sois lo suficientemente generosos conmigo, claro, yo tengo la llave, fíjate, de algo terrible, que es de la inmigración de personas, de seres humanos, que claro, entonces ellos tienen un gran poder. Recordemos que Turquía, como también doy todo tipo de datos, como Turquía ha obtenido grandes ayudas económicas por parte de la Unión Europea, entre otras cosas, es verdad que ellos se encontraron en algún momento con casi 3 millones de refugiados que también tenían que mantener, y que si no te decían, y si no me dais ayudas, mañana os los mando a Europa y sé que os desestructuro completamente la Unión Europea. Entonces, ellos también tienen un instrumento que les sirve de gran poder para coaccionarnos al resto. Es decir, que no pensemos que ellos son víctimas. Hay veces que se convierten más en verdugos que en víctimas. Hablemos también de esa encrucijada y de esa lucha continua entre Estados Unidos y China. Yo no sé si es a día de hoy una lucha sobre todo tecnológica también. Sí, mira, sobre todo, más que militar, sobre todo es geopolítica, tecnológica, como bien has dicho, y cada vez más financiera y económica. Porque detrás de todo esto... Bueno, las luchas siempre son económicas, ¿no? Siempre el dinero detrás de todo. Efectivamente. Y en este caso concreto, lo que está intentando China, ayudado por Rusia y otros países, es desmontar el sistema económico financiero que hasta ahora ha existido, dominado por Estados Unidos a capricho, y que, claro, le está torpedeando completamente su línea de flotación. Estados Unidos está preocupadísimo con este tema. Pero fíjate, hace muy pocos días, el primer ministro británico, Sunak, dijo claramente, se ha acabado el idilio dorado con China. Lo mismo ha dicho también en los días pasados el secretario general de la OTAN, para que veamos que esto no es que vaya a mucho más, es que ya ha ido a mucho más, porque hay una preocupación cada vez mayor con esa China, que lo mismo, no es que haya crecido, es que ya ha crecido y ha superado en cierto modo a otros países tan poderosos como era Estados Unidos. Leo del libro, el futuro de Europa no pasa por el turismo, los restaurantes y los servicios, no al menos exclusivamente, por importante que también sea el sector. Pasa por la energía, los minerales, la investigación y la alta tecnología. Yo no sé si estamos dando pasos en ese sentido, si eres optimista con el futuro de Europa, si no lo eres. Se están dando algunos, pero fíjate, no suficientes. Mira, para dar también datos, después del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, resulta que el nuevo Comité Central del partido, el 40% de sus miembros son grandísimos expertos en lo que se llama STEM, las siglas en inglés. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ellos saben que quien domina la tecnología y que además puede vender más barato que los demás,
el mundo es suyo, una vez más a través de la economía. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Y te pongo el caso concreto de España. Aquí, en vez de estar pensando y decir, mira, yo necesito un gran centro de inteligencia artificial en todo el conjunto del país, pero que no significa que el siguiente que ponga de otro, que puede ser computación cuántica en otra parte del país, ¿qué estamos haciendo? Que cada autonomía, y si me apuras, casi cada provincia, está montando su propio parque tecnológico. Es decir, tenemos pocos recursos y en vez de optimizarlos reuniéndolos, lo que estamos haciendo es dispersarlos. Estamos, una vez más, en línea contraria de lo que están haciendo estos grandes países. Entonces tenemos que ser conscientes que si no invertimos en tecnología, en todo el ámbito, el espectro más amplio de la tecnología, vamos a ser, y de hecho ya en cierto modo somos, esclavos tecnológicos. Y esto es lo que no podemos caer en esa debilidad, que ya bastantes debilidades tenemos en la Unión Europea, y no debe ser solamente cuestión del país que nos falta ese impulso estatal, sino que nos falta claramente también ese impulso europeo. Que teníamos tecnología, que éramos pioneros, por ejemplo, el caso de Alemania, en tecnología, y que ya no lo somos, o que lo estamos dejando de ser cada vez más. Claro, es que una vez más, y quien domina la tecnología en el ámbito civil y en el ámbito militar, al final es el que domina el mundo. Es un muy buen toque de atención. Ya para finalizar, dedicas un capítulo del libro a hablar de la polarización, hemos hablado al principio de esto, el desprestigio que vive la política, la pérdida de los espacios de diálogo. Me gustaría hablar contigo un poquito solo si cada vez se nos da peor dialogar con alguien. Sí. Con alguien que no piensa como nosotros, si no escuchamos. Mira, Pedro. Nos está pasando, pero no solamente en España, en todas las democracias occidentales. Tenemos el caso de Estados Unidos. Sabes que en Estados Unidos, y ha habido reportajes muy recientes, nunca se habían comprado tantas armas y tanta munición como ahora. Y es más, según las últimas encuestas realizadas, la mitad de la población piensa que pueden llegar a una guerra civil. Tú fíjate a qué niveles de enfrentamiento estamos llegando. Lamentablemente lo estamos viendo en nuestro propio país. Ideológicos, pero con verdadero odio ideológico, y esto no es positivo. Y más en un momento en que efectivamente viene otro mundo que en cierto modo quiere imponerse muy rápidamente y que nosotros nos ve como nos estamos rompiendo a nosotros mismos, nos estamos fracturando. Hay quien ha querido jugar a este juego porque en el sentido de que, claro, si tú rompes una sociedad es más fácilmente manejable y además consigues que una parte de la población consideren que son los tuyos y por lo tanto siempre te van a apoyar con independencia de las barbaridades que llegues a cometer. Pero creo que por eso necesitamos otros políticos y necesitamos también otro sistema político mejorado dentro de la democracia, porque si no, que sepamos que nos estamos rompiendo a nosotros mismos y alguien se terminará por apoderar de nosotros. Con lo bueno que es el diálogo, ¿eh? Absolutamente. Pedro Baños, muchas gracias por estar con nosotros en las tardes. Recuerden el título, La encrucijada mundial, un manual del mañana. Lo